La crianza de los hijos, 14 principios del Evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia, Paul David Tripp. Capítulo 12, control. Principio. La meta de la crianza no es el control sobre el comportamiento, sino la transformación del corazón y la vida. Cada septiembre sucede algo triste. Miles de supuestos estudiantes cristianos se mudan a residencias estudiantiles y comienzan el proceso de abandonar la fe. Sharon ha inventado un sistema de recompensas para el buen comportamiento. Cada vez que sus hijos tienen un buen día, ella pone una moneda en un frasco de vidrio. Cuando el frasco se llena, los lleva al McDonald's para que compren su comida favorita. Los hijos de Jaime comparten el dormitorio más grande de su casa, pero parece que simplemente no pueden convivir adecuadamente. Jaime resolvió el problema al adquirir una deuda de $100,000 y amplió su casa para que cada uno de sus hijos adolescentes tuviera su propia habitación. Rebecca creó el concepto de cenas silenciosas del sábado para que al menos una vez a la semana pudiera disfrutar de la cena con su esposo y sus 4 hijos sin que se convirtiera en un caos ruidoso. Los niños ahora odian las cenas del sábado porque comen en completo silencio. Francisca y José han establecido un valor monetario para cada tarea del hogar que sus hijos realizan. En su iPad, Francisca ha creado un gráfico que lleva el control de cuántas actividades han completado sus hijos y cuánto dinero han acumulado como resultado de ello. Guillermo ha creado un lugar de silencio en su hogar al que sus hijos tienen que ir y sentarse cada vez que han faltado el respeto o han desobedecido. Él explica que no solo quiere que sus hijos sienten y piensen en lo que han hecho, sino que teman ir a esa habitación. Samuel envía a su hijo a la universidad sin dinero para gastar. Si necesita o desea algo, debe llamar a casa y Samuel depositará esa cantidad en la cuenta bancaria a su hijo. Samuel no solo quiere enseñarle a su hijo a administrar su dinero, sino que quiere controlar detalladamente sus gastos. Todos los hijos de los López tienen teléfonos móviles, pero con un plan bastante restringido para que sus padres puedan controlar fácilmente el tiempo que pasan en sus celulares. Cuando su hijo aún estaba en la escuela primaria, María tuvo la idea de darles regalos por sus buenas notas. Se le asignó un valor monetario a cada buena nota y cuando su hijo juntaba $20 podía ir a una tienda para gastarlos o hacer una compra en línea. Jenny se cansó tanto de que sus hijos pelearan por el control remoto que creó una tabla para controlar el horario en que cada niño podría utilizarlo y así logró un poco de paz. Jacob ya no puede esperar a tener la edad para salir del control de sus padres y sus infinitas reglas y así poder tomar algunas decisiones por sí mismo. Elizabeth obvia la forma en que su mamá le la hace vestir constantemente, se cambia de ropa en cuanto sale de casa. Cindy está agotada al final de cada día, intentando hacer cualquier cosa para tratar de controlar a su pequeña pandilla de 3 niños y una niña. Hay un tema común en todas estas historias, lo puedes ver. Estos son padres de diferentes lugares con hijos de diferentes edades, sin embargo, cada padre se ha entregado a la misma cosa. No todo lo que están intentando está mal, pero sí inadecuado. Cada uno de estos aspectos de la paternidad que he mencionado antes no presenta ya sea la imagen de un padre tratando de controlar el comportamiento de su hijo o los resultados de esos intentos. ¿Necesitan tus hijos ser controlados? Absolutamente. ¿Controlar el comportamiento de tus hijos es suficiente como meta de la crianza? Por supuesto que no. En este capítulo me gustaría retomar y expandir el tema de ese libro. Como padre, has sido llamado a algo más fundamental que controlar el comportamiento de los hijos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Ya he hablado sobre este tema en muchos capítulos anteriores, pero me gustaría que aquí enfoquemos nuestra atención más detalladamente en este tema. Lo que necesitan nuestros hijos. Considera esto.
Son las verdaderas necesidades, perdón, de tus hijos las que dan forma a tu tarea como padre. Lo que haces como padre no debería estar moldeado por los valores de la cultura que te rodea. Lo que haces como padre no debe estar moldeado por tu reacción a la crianza que recibiste. Lo que haces como padre no debe estar moldeado por lo que has soñado que sean tus hijos. Lo que haces con tus hijos no debe estar moldeado por los altibajos emocionales. La crianza de tus hijos debe estar moldeada por aquello que Dios dice que cada uno necesita. A continuación, encontrarás una lista de esas necesidades humanas. Pero esto es lo que quiero que notes de esa lista. Estas cosas no solo son las que deben moldear la crianza de tus hijos, sino que también son las cosas que Dios hace y promete para cada uno de sus hijos. Eso que Dios como tu Padre Celestial sabe que necesitas es lo que también te ha llamado a proveer como su representante en la vida de tus hijos. Estas son las cosas con las que cada padre debe estar comprometido a proveer a sus hijos de forma diaria, amorosa, paciente y fiel. Estas son más importantes que muchas de las cosas que llaman nuestra atención, que llenan nuestra agenda y desgastan nuestras energías como padres. Si Dios te promete estas cosas, Él sabe que las necesitas y que no puedes proveértelas independientemente. Y si eso es cierto para ti, también lo es para tus hijos, así que Dios te llama para que seas agente de su provisión en la vida de tus hijos. Dios sí te llama a ejercer un control diario sobre tus hijos, para que puedas regularmente proveerles de estas cosas. Debes darles la ley de Dios y las reglas del hogar que ponen en práctica dichas leyes en su vida diaria. Debes enseñarles constantemente lo que es correcto y cómo vivir correctamente. Debes intervenir una y otra vez para proteger a tus hijos de ellos mismos. Debes prepararlos para vivir bien en este mundo caído. Debes estructurar sus días y enseñarles cómo invertir en su futuro. Debes impartirles sabiduría y enseñarles cómo vivirla. Debes confrontarlos cuando están mal. Debes disciplinarlos cuando son rebeldes. Para hacer estas cosas, debes estar en control de ti mismo y ejercer fielmente control sobre tus hijos. Pero incluso si hicieras todas estas cosas fielmente, no estarías haciendo lo suficiente. ¿Confundido? Bueno, lee cuidadosamente la lista de necesidades y los pasajes que acompañan a cada una de ellas. Guía. Su dirección, la nación fracasa. Perdón, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Proverbios 11:14. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Salmos 31:3. Protección. Como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. Isaías 31:5. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Salmos 91:1. Instrucción. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Salmos 25:8. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? Afirma el Señor. Jeremías 35:13. Sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. 1 Corintios 1:30. Autoridad. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Romanos 13:1. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 25:18. Reglas. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, al mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Salmos 97:7. Tú, Señor, también estás cerca y todos tus mandamientos son verdad. Estructura. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Salmos 33:11. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Preparación. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9.
Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Segunda de Pedro 1:3. Entendimiento. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Salmos 119:99. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Salmos 119:130. Confrontación. Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo. Salmos 94:10. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Disciplina. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Deuteronomio 8:5. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12:6. Advertencia. Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32:46. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa. Salmos 19:11. Amor. El Señor, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y mi fidelidad. Éxodo 34:6. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Perdón. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Salmos 134. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Seguridad. Dios los deja sentirse seguros, pero no les quita la vida de encima. Job 24:23. Tú, Señor, nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esta gente. Salmos 12:7. Lee nuevamente la lista y pregúntate qué falta. Cierto, es una lista maravillosa de lo que todos necesitamos y te aseguras de que tus hijos tengan todas estas cosas, será algo muy bueno. Pero es una lista incompleta. Dios te promete todas estas cosas, pero como tu Padre Celestial no estaría satisfecho si las tuvieras. Ejercer el control sobre tus hijos para poder otorgarles estas cosas y moldear sus comportamientos y no es suficiente. Dios, quien te llamó a la tarea, te promete más y te ha llamado a más. De hecho, la necesidad que tus hijos tienen de estas cosas se basa en una necesidad mucho más profunda y fundamental. Dios te llama más que solo luchar por el control. Te llama a adentrarte en la batalla de las batallas. Es la batalla que protagoniza la historia de la redención y que es el tema central de su palabra. Te llama a mantener esta batalla como algo central. Te llama a comprender que todas las demás cosas buenas y necesarias que te esfuerzas en proveerles a tus hijos no son la meta de la crianza, sino un medio para un fin mayor. Él te llama a comprometerte celosamente con el cambio profundo que Él también busca, para que no te distraigas, no te desvíes y no te conformes con un trabajo parcialmente completado. Te ha llamado al mayor trabajo de todos, y Él estará contigo y te proveerá de todo lo que necesitas. Él te llama a ejercer un control fiel, pero a nunca estar satisfecho con el hecho de que lo tienes. Tus queridos hijos necesitan desesperadamente el control paternal, pero no serán lo que Dios los ha diseñado para hacer si eso es todo lo que tienes que ofrecerles. La profunda necesidad de cada niño. Si observas cuidadosamente a tus hijos, te detienes a pensar en las cosas con las que debes lidiar como padre. Llegarás a la conclusión de que necesitan más que el simple control paternal debido a que hay algo malo en su interior. No es simplemente que tomen malas decisiones, discutan contigo perpetuamente, se maltraten entre ellos, sean exigentes, actúen como si tuvieran sabiduría que realmente no tienen, cuestionen tu autoridad, encuentren más natural decir no que sí, se vean atraídos hacia el mundo, muestren poco interés en las cosas del Señor, hagan un berrinche cuando las cosas no se hacen a su manera o se rehúsan a ser felices hasta que obtengan lo que quieren. Es que estas cosas son síntomas constantes de una necesidad más profunda, de la que no pueden escapar. Y sin importar cuán exitoso sea tu control sobre sus decisiones o su comportamiento, tu control no puede librarlos de esta necesidad más profunda,
Para comprender esta necesidad adecuadamente y el impacto que debe tener la crianza de tus hijos, no hay mejor lugar en donde mirar que el Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la fuerza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Hay tanta ayuda en este salmo para que comprendamos la profunda necesidad de tu hijo que creó, que podría escribirse todo un libro sobre paternidad tan solo en este pasaje. Las implicaciones de lo que David confiesa y por lo que clama establecen un nuevo propósito en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer en la vida de nuestros hijos. Mientras exploro las implicaciones de este salmo para comprender la tarea de la crianza, quiero que te percates del enfoque de la confesión de David. Él no dice, me equivoqué y lo siento. Está lejos de eso. David está muy consciente de que no solo tiene un problema de conducta. Cuando lees el Salmo 51, te sorprendes por el hecho de que inmerso en la confesión del pecado específico y concreto de David, se encuentra un clamor por ayuda con un drama moral mucho más profundo. Permíteme mencionar 6 observaciones de este salmo que te ayudarán en tu labor como padre. Número 1. Tus hijos necesitan ver su pecado para que clamen por la misericordia de Dios. El Salmo 51 comienza con un clamor que cada ser humano debería clamar, pero que tristemente millones de personas no hacen. Solo clamas así cuando has llegado al punto en que reconoces que el mayor peligro en tu vida reside dentro de ti y no fuera de ti, y debido a ello eres una persona que necesita desesperadamente la ayuda de Dios y de las personas que ha puesto en tu vida para ayudarte. No hay función más importante para un padre que esta: paciente y amorosamente conducir a nuestros hijos al punto de que ellos también clamen a Dios por misericordia. Clamar por la misericordia de Dios solo sucede cuando has reconocido el pecado en tu interior, del cual no puedes liberarte a ti mismo. Los niños que comienzan a reconocer su pecado de manera humilde y voluntaria, no solo corren a Dios por su ayuda, sino que también dejan de resistirse a la ayuda, guía, corrección e instrucción de sus padres. ¿Qué tan triste sería si solo controlaras satisfactoriamente el comportamiento de tu hijo o hija, pero abandonaran tu casa sin sin nunca haber reconocido el pecado en sus corazones y su necesidad de la misericordia de Dios? ¿Qué pasaría si tus hijos recibieran una buena educación, consiguieran un buen trabajo, estuvieran sanos, fueran exitosos y agradables, pero no estuvieran conscientes de su pecado ni tuvieran deseos de recibir misericordia? Quizá el clamor de David por misericordia nos confronta a que, como padres, nuestro problema no es que establezcamos un estándar alto pidiendo demasiado a nuestros hijos. Creo que establecemos un estándar muy bajo, conformándonos con éxito horizontal, cuando Dios nos ha llamado a ser agentes de una transformación radical del corazón y la vida de nuestros hijos. Número 2. Tus hijos necesitan comprender la naturaleza del pecado para que no minimicen su peligro. He aquí algo que necesitas considerar.
Hablar a tus hijos sobre su pecado no es negativo ni condenatorio. Piensa en ello de esta manera. Todos los padres amorosos advierten a sus hijos que deben estar atentos y evitar los peligros que los rodean. Hacen esto porque aman a sus hijos y quieren protegerlos de las cosas que podrían lastimarlos. No hay cosa más peligrosa en la vida de un niño que su propio pecado. Crear conciencia de él y de su poder para destruir es algo bueno y demuestra amor. Es importante comprender que tus hijos no vienen al mundo viendo su pecado ni reconociendo su gravedad. Ese es tu trabajo como padre. Nuevamente, el Salmo 51 no es nos es de tremenda ayuda porque las tres palabras que David utiliza para el pecado muestran gráficamente lo peligroso que es. La palabra más básica que utiliza David para describir a su corazón caído es pecado. El pecado provoca que tus hijos, con todos sus dones naturales, habilidades y esfuerzos, caigan constantemente por debajo del estándar de Dios. Para utilizar la ilustración del arco y la flecha, no es que tus hijos apunten y fallen a dar en el centro del blanco que Dios ha puesto. Es que ellos apuntan, tensan el arco y disparan, y cada flecha ni siquiera llega al blanco. Ninguna flecha siquiera toca los círculos que rodean el blanco. Cada flecha cae al suelo. El pecado significa que nuestros hijos por su propia cuenta no tienen ninguna habilidad para vivir como Dios ha ordenado que vivan. Ningún control paternal, ningún sistema de educación, ningún esfuerzo personal les dará esta habilidad. Necesitan una intervención divina. La segunda palabra que David utiliza es iniquidad. La iniquidad es suciedad moral. Es doloroso, pero bíblicamente es cierto considerar que nuestros hijos vinieron al mundo sucios por dentro. ¿Qué significa esto? La suciedad moral significa que son naturalmente atraídos hacia lo que Dios dice que está mal y, debido a ello, son susceptibles a las miles de tentaciones que enfrentan cada día. El problema con nuestros hijos es más profundo que el hecho que tienen padres imperfectos, hermanos egoístas, malos amigos o que viven en un mundo caído. Su problema es que enfrentan todas estas situaciones con una susceptibilidad a la tentación y una atracción hacia lo malo. Si miras cuidadosamente, verás que esta susceptibilidad y atracción operan tus hijos casi diariamente. La última palabra que David utiliza para describir el pecado es transgresión. No es solamente que el pecado hace que nuestros hijos sean incapaces ni susceptibles, el pecado provoca que nuestros hijos sean rebeldes. Transgresión significa cruzar consciente y voluntariamente los límites establecidos por Dios. Es ver el asunto, no estacionarse y hacerlo. Es ver el letrero de no entrar y saltarse la reja. Como escribí anteriormente, puede ser difícil aceptarlo, pero nuestros hijos son rebeldes naturales en contra de la autoridad, la de Dios y la nuestra. Y tienen una inclinación natural a querer traspasar los límites que se les ha establecido e intentarán acercarse poco a poco a la línea, cruzándola finalmente en el intento de experimentar, sentirse temporalmente en control. La lucha de nuestros hijos no es solamente porque sean ignorantes y necesiten instrucción. Si eso fuese todo lo que nuestros hijos necesitaran para vivir como Dios quiere, entonces, repito, la vida, muerte y resurrección de Jesús no hubiesen sido necesarias. Ellos necesitan la intervención divina porque por naturaleza son rebeldes en contra de cualquier autoridad. Puedes observar esto en la pequeña niña a quien le es más fácil decir no que sí, o en el adolescente que discute cada ocasión que se le pide hacer algo. Si tus hijos han de ser al punto de donde teman el pecado que habita dentro de ellos y busquen la ayuda de Dios y tuya, entonces necesitan entender la gravedad del pecado. Estas tres palabras capturan el peligro del pecado y cuán importante es para tus hijos reconocer que vive dentro de sus corazones. Tercero, tus hijos necesitan entender que no tienen un problema con sus padres, sino con Dios. Parece algo extraño que un hombre que acaba de cometer adulterio y asesinato diga que su pecado es contra Dios y contra Dios. Pero el hecho de que David diga esto significa que comprende no solo la gravedad de lo que ha hecho, sino la seriedad de la condición de su corazón que le ha llevado a hacerlo. Nuestros hijos necesitan comprender también esto. Todo pecado es vertical. Todo pecado es levantar un puño contra Dios. Cada pecado es un deseo de quitar a Dios de su trono y sentarse en él.
Cada ocasión en que tu hijo peca, le están diciendo a Dios que son más inteligentes que Él, que saben más y pueden escribir sus propias reglas. Todo pecado es un clamor para independizarse de Dios y cada pecado pone a tus hijos en el centro del mundo y hace que la vida gire alrededor suyo. Verás, nuestros hijos fueron creados para vivir para Dios, para dar sus vidas a Él, para permanecer voluntariamente dentro de sus límites y para hacer lo que hacen para su gloria. El pecado busca rehusarse a vivir para la gloria de otro. Trata que tus hijos o hijas reduzcan sus vidas a sus deseos, sentimientos y su felicidad. Ningún pecado solamente horizontal. Cuando tus hijos te faltan el respeto, deshonran a Dios porque es Él quien les ordena respetar a sus padres. Cuando tus hijos pelean unos con otros, están peleando contra Dios porque Él los llamó a vivir en paz unos con otros. Cuando un joven adolescente embaraza a una jovencita, su violación moral es contra Dios porque Él le ordena no utilizar el cuerpo de otra persona para su placer egoísta. Como padre, siempre debes recordar la verticalidad de los pecados de tu hijo y no tomarlos de forma personal, pero también debes ayudarles a comprender que fueron creados para Dios, hechos para hacer su voluntad y debido a ello, cada pecado que cometen es contra Él. Número 4. Tus hijos necesitan entender que el pecado es un problema de naturaleza que produce problemas de comportamiento. Cuando David dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, está diciendo que mi mayor problema no es situacional, no es geográfico, no es relacional, no, mi mayor problema es mi naturaleza. Nací pecador, vine al mundo de esta manera. Es vital que tú y tus hijos comprendan este punto. No es suficiente decir a tus hijos, no es suficiente decir que tus hijos pecan. Tú y ellos deben reconocer que son pecadores. El pecado no es primeramente un mal comportamiento. El pecado es una condición que produce un mal comportamiento. Un pecado no puede simplemente decirse a sí mismo, mañana no pecaré más, y lograrlo. Ayudar a que tus hijos comprendan que no es suficiente confesar que en ocasiones hacen algo equivocado es mostrarles amor. Tus hijos necesitan confesar que el mal reside en ellos y que, debido a ello, necesitan desesperadamente la misericordia rescatadora, perdonadora, transformadora y liberadora de Dios. Número 5. Tus hijos necesitan comprender que debido a que el pecado es un problema del corazón, la única solución en la única solución es un nuevo corazón. Cuando alguien clama por un nuevo corazón, entonces sabes que ha llegado a comprender lo que es el pecado y cuál es su mayor necesidad. La única solución para la enfermedad del pecado en el corazón de nuestros hijos es un trasplante cardíaco divino. Es por eso que Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo caído. Por eso estuvo dispuesto a soportar la crueldad de la cruz y por ello salió de la tumba para que pudiera otorgarnos a nosotros y a nuestros hijos lo que necesitamos, un nuevo corazón. Más que ser controlados, nuestros hijos deben ser rescatados. Más que ser instruidos, nuestros hijos necesitan una cirugía divina y no es suficiente que reconozcas esa necesidad. Ellos deben reconocerla también o continuarán resintiéndose a tu ayuda y no admitirán su necesidad de la ayuda de Dios. A tus hijos hay que enseñarles a acudir al único lugar de esperanza, la perdonadora gracia de Dios. Ya he escrito esto en alguna parte, pero debo mencionarlo aquí también. La puerta hacia la esperanza de la desesperanza. Si tus hijos no comienzan a renunciar a sí mismos, a su sabiduría, su fuerza y su justicia, entonces no clamarán por la misericordia de Dios. Entre tanto mantengan esperanza de que pueden lograrlo sin tu ayuda o la de Dios, negarán el pecado que reside en ellos y tomarán su vida en sus propias manos. La persona que busca perdón reconoce que no está a cargo, que su vida no le pertenece, que ha transgredido los límites establecidos por Dios y que no tienen habilidad de regresar al favor de Dios. En su desesperanza corren al único lugar de esperanza, las perdonadoras y restauradoras manos del Redentor. El objetivo de la crianza es ser usado por Dios para conducir a tus hijos al lugar de desesperanza personal. Este no es un proceso de condenación, sino un rescate paciente y amoroso. ¿No quieres que tus hijos sean rescatados? Eres llamado a utilizar cada oportunidad que Dios te da para ayudar a tus hijos
a ser conscientes del grave peligro que representa el pecado que reside en ellos. No haces esto con irritación o impaciencia, sino con gracia, reconociendo que eres como ellos, una persona que necesita la gracia de Dios. Señalar el pecado de otros con autojusticia nunca funciona. Es ofensiva y condesciente y cerrará los corazones de tus hijos. Pídele a Dios que te dé la gracia para hablar con ellos sobre su pecado, como una persona a quien le pasa mucho más el pecado que reside en ti, perdón, como una persona a quien le pesa mucho más el pecado que reside en ti que el pecado que reside en tus hijos. Cuando te aproximas de esta manera, tu ternura y humildad se convierte en un taller para que Dios haga en el corazón de tus hijos lo que tú no puedes hacer. Fin del capítulo. Si te cuesta ser paciente, si te dificulta ser alegre y en ocasiones temes un día más de crianza con tus hijos, ¿podría ser que tu lucha por ser tierno y amoroso con tus hijos está siendo afectada por la realidad en que estás sobrecargado y abrumado? ¿Podría ser que en tu intento de ser un instrumento de la gracia en la vida de tus hijos hayas perdido de vista los maravillosos recursos de la gracia que son un regalo del Padre para todos sus hijos? Quizá en todo tu esfuerzo de ser usado por Dios para producir hijos que conozcan lo que significa descansar en su sabiduría y gracia, tú mismo te has olvidado de cómo descansar. Al volar por el mundo para dar conferencias sobre la crianza de los hijos, encuentro padres exhaustos y desanimados todo el tiempo. De hecho, muchos de ellos me han confesado que tienen miedo de asistir a otra conferencia sobre la crianza de los hijos porque creen que les dirán más, una vez más, las cosas que no están haciendo y terminarán sintiéndose derrotados y culpables. Muchas mamás me han confesado que han llegado al límite. Muchos padres me han preguntado qué hacer con su ira. Muchas parejas me han dicho que saben que están haciendo y diciendo cosas que no deberían, pero no saben cómo dejar de hacerlo. Lidia cuenta, comienzo el día diciéndome a mí misma que seré mejor, pero al final del mismo me encuentro gritándoles de nuevo. Jason comenta, solo escucho que mi hijo adolescente comienza con sus excusas y me enfurezco. Margarita dice, he leído todos los libros sobre buena crianza, pero ninguno de ellos me ha ayudado. Susan cuenta, ¿cómo puede ser que alguien de 3 años tenga el poder de enloquecerme? Virginia dice, voy a mi cama exhausta, me despierto exhausta, no tengo mucho gozo. Franco comenta, tomamos unos días de descanso el último fin de semana porque ambos estábamos llegando al límite con nuestro cuarto hijo. Samuel dice, estábamos tan emocionados por tener hijos, pero esa emoción desapareció hace mucho tiempo. Sharon dice, todo el tiempo siento que no soy capaz de hacer todo lo que debo hacer como madre. Judith dice, siento que todo el tiempo necesito descansar, pero no hay descanso para una madre. Sobresaturados, exhaustos, abrumados y desanimados. Creo que ese es el estado de una cantidad tan grande de padres cristianos que ni nos imaginamos. Y en nuestro cansancio y desánimo, somos muy susceptibles a hacer y decir cosas que no ayudan a nuestros hijos, sino que añaden más peso a la carga de la incapacidad que ya tenemos. Ocasionalmente reflexionamos en lo que hacemos y nos entristece que nos hayamos convertido en lo que nos habíamos propuesto, no convertirnos y que hagamos aquello que habíamos dicho que jamás haríamos. Aquí, cerca del final de este libro, te quiero dar buenas noticias. Mi oración es que estas noticias no solo aligeren tu carga, sino que clarifiquen y simplifiquen lo que Dios te ha llamado a hacer como padre. Dios nunca te pediría que niegues la realidad que tu lucha diaria en la crianza de tus hijos. Nunca te pediría que minimicen cuán difícil es crear a los niños, que teman a Dios, amen a Dios y sirvan a Dios en este mundo caído. Él nunca te pediría que actúes como si estuvieras bien cuando no lo estás. Nunca te pedirá que niegues racionalmente la rebelión de tus hijos ni la lucha que has tenido con ella. La fe bíblica nunca requiere que niegues la realidad. En lugar de ello, te llama a observar los problemas de tu vida a través de los lentes de la maravillosa gloria y la gracia del Redentor. Y como padre es vital que comprendas que solo podrás entender adecuadamente tus problemas diarios y tus luchas
cuando las mires recordando la grandeza de aquel que te ha asignado como oficial de esta labor. Verás, si humildemente enfrentas la realidad de lo que tus hijos necesitan y cómo luchas como padre, pero no recuerdas la incalculable gloria del Dios que te ha enviado, muy pronto te sentirás abrumado, derrotado y culpable. Como padre cristiano no debes negar la realidad, pero si pasas tu tiempo mental y espiritual meditando en la lucha y no en tu Señor, probablemente caerás. Cuando nos olvidamos de Dios, tendemos a poner un peso sobre nuestros hombros que no podemos llevar. Acostumbramos dar lugar a la preocupación y el miedo y ser debilitados por la culpa. Quizá la mejor cosa que realizas para tus hijos no es algo que haces con ellos, sino algo que haces para ti mismo. En esta, la cosa más importante que haces para tus hijos es recordar a aquel que te ha enviado y al hacerlo, le enseñas a tu corazón a descansar. Añadir desesperación a la crianza de tus hijos nunca conduce a nada bueno. Traer a Dios a la memoria y descansar son dos acciones en donde la buena confianza y crianza fructifica. Es muy fácil que en medio de un día en donde estás creando varios hijos pierdas la cabeza. No me refiero a que de verdad te vuelvas loco. A lo que me refiero es que en medio de tantas ocupaciones y de la confusión, sin saberlo, te has olvidado de quién eres, te has olvidado de quién es Dios y te has olvidado lo que se te ha dado. Y debido a lo que olvidas, estás llevando cargas que no deberías llevar y eres derrotado por tu incapacidad. Recuerdo haber estado sentado en mi cama con las luces de mi habitación apagadas, después de haber tenido una conversación horrible con mi hijo en donde perdí la cabeza y dije muchas cosas que no debía haber dicho. En medio de la oscuridad me sentí tan derrotado, tan solo y tan abrumado. Recuerdo haber susurrado a mí mismo y al Señor, ya no puedo hacer esto, es demasiado difícil. En ese momento me percaté que Dios no me ha llamado a hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Sí, como padre me llamó a hacer cosas que van más allá de mis capacidades naturales, de mi carácter, sabiduría, fuerza, de mis dones, pero nunca me llamó a hacerlas solo. La soledad es una cruel mentira que nos derrota siempre. Así que me gustaría ayudarte a que recuerdes y al hacerlo a que descanses. Es un corazón descansado lo que te permitirá hacer las buenas cosas que Dios ha llamado a todos los padres a hacer. El mejor pasaje sobre la crianza de los hijos en toda la Biblia. Si yo te preguntara cuál es el mejor, el más práctico y más útil pasaje de toda la Biblia en el tema de la crianza de tus hijos, ¿cuál sería tu respuesta? La mayoría de los padres cristianos contestarían Efesios 1, 1 al 4. Ese es el pasaje de mucha ayuda, pero me gustaría llevarte a uno que es aún más fundamental. Creo que mi elección te sorprenderá y creo saber por qué. Quizá no necesites que te diga esto, pero te lo diré. Tu Biblia no está ordenada por temas. Estoy seguro que eso frustra a algunos de ustedes. Quisieras que estuviera ordenada por temas, con pequeñas marcas en los bordes de las hojas que te dijeran el tema que buscas. Bueno, la Biblia no está ordenada de esa forma. Y no es porque Dios haya cometido un gran error de edición. Está ordenada así, como un sabio propósito divino. Tu Biblia es esencialmente una gran historia de redención. Quizá es más adecuado decir que tu Biblia es una historia teológica cuidadosamente comentada. Es una historia de redención con las notas esenciales y explicativas de Dios. Esto significa que no puedes leer la Biblia en forma tópica y extraer lo mejor que tenga para ofrecer, porque la Biblia no fue diseñada para operar de esa forma. Por ejemplo, si todo lo que haces para entender la crianza es leer los pasajes que contengan esa palabra o parezcan referirse al tema, te perderás la mayor parte de la información de que la Biblia tiene para ti como padre. En lugar de ello, tu Biblia funciona de la siguiente manera. Cada pasaje te dice algo sobre Dios, sobre ti mismo, algo sobre el desastre del pecado, algo sobre la vida en este mundo caído, algo sobre lo que Dios te ha llamado a hacer y algo sobre cómo funciona la gracia. En ese sentido, cada pasaje te dice algo sobre cada área de tu vida. Así es como funciona tu Biblia. Así que me gustaría llevarte un pasaje que casi nunca se menciona en el contexto de la crianza de los hijos, pero contiene todo lo que necesitas saber y comprender para experimentar descanso y ánimo en el corazón para que impulse una buena, piadosa y perseverante crianza.
Quiero llevarte a uno de los últimos y sin duda el más conocido mandamiento que Jesús dio a sus discípulos. Este pasaje es conocido popularmente como la Gran Comisión y debido a ello ha sido frecuentemente aplicado a la misión evangelística de la Iglesia, pero estoy profundamente persuadido de que su llamado es mucho más profundo que eso, y debido a ello ofrece esperanza real y ayuda a cada padre. Este pasaje captura con claridad el llamado de Dios hacia ti, a lo que Él te ha prometido cuando emprendes esta tarea tan importante. Al acercarnos al final de este libro, creí que sería de ayuda considerar sus aplicaciones y el ánimo que nos provee. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No puedo pensar en otro mandamiento pronunciado por Jesús que sea más apropiado que este para cada padre cristiano. Si alguien te preguntara cuál es la mayor labor de un padre, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, la respuesta está aquí. Tu trabajo es hacer todo lo que esté en tu poder, como instrumento en las manos del Redentor que te ha llamado, para animar y entrenar a tus hijos a que voluntaria y gustosamente vivan como discípulos del Señor Jesucristo. Esto es más importante que sus notas escolares y cuán positivamente contribuyen a la reputación de tu familia, o que también se preparan para su futura carrera, o que también se desempeñan en los deportes y las artes, o si son aceptados por sus compañeros. No es que estas cosas no sean importantes, pero no debemos permitir que asuman la importancia de esto que hemos mencionado. Tus hijos deben comprender que sus vidas no les pertenecen. Deben entender desde temprana edad que se les ha dado vida y aliento con el propósito de servir a la gloria de alguien más. Deben aprender que no tienen el derecho de seguir sus propias reglas o escribir sus propias leyes. Deben someterse al hecho de que sus vidas deben ser moldeadas no por lo que ellos quieren, sino por lo que Dios ha elegido. Ellos necesitan saber que sus adoradores son adoradores cuya capacidad de adoración está diseñada para que pertenezca a aquel que los creó con toda capacidad, con esta capacidad. Y aquí la misión central de los padres: criar hijos que enfrenten todas las cosas de la vida como discípulos de Jesús. Ahora bien, seamos honestos, este estilo de vida no es natural para ninguno de nosotros. Es natural para nuestros hijos y para nosotros querer vivir como si fueran los dueños de sus propias vidas. Así que no solo necesitan aprender que esto no es verdad, sino que necesitan admitir su necesidad de la gracia, del divino rescate, el perdón, del empoderamiento y del empoderamiento. Si vas a crear discípulos de Jesús, debes comunicar pacientemente a tus hijos la historia de su maravillosa gracia y una y otra vez, una y otra vez. Verás, la ley de Dios no tiene el poder de convertir a tus hijos en discípulos, pero su gracia sí lo tiene. ¿Estás trabajando para ser usado por Dios para así convertir a tus hijos en discípulos? Esto nos lleva a la segunda parte del llamado de Jesús. Como padres que estás llamado a enseñar a tus hijos a guardar todo lo que Jesús ha ordenado. Es maravilloso pensar que la voluntad de Dios se extiende a cada área de la vida de tus hijos. Él tiene un plan para sus pensamientos, sus deseos, sus decisiones, sus palabras, sus relaciones, para lo que hacen con sus cuerpos, con su dinero, con su adoración, para con cómo invierten su tiempo y cómo se conducen en sus relaciones, cómo se relacionan con la autoridad, para su relación con la iglesia, para la forma en que ejercen mayordomía sobre las posesiones materiales y para lo que permiten que ocupe sus mentes y capture sus corazones. Nuestros hijos deben aprender a ver la vida a la luz de la voluntad y del plan de su Creador. Nos referimos a ayudarles a desarrollar una cosmovisión bíblica, que es una forma de ver la vida de tal manera que esté centrada en Dios y sea impulsada por la Biblia. Esto no es natural y también es importante recordar que tus hijos serán bombardeados por las voces seductoras de otras cosmovisiones. Serán golpeados una y otra vez con
otras formas de pensar sobre quiénes son y el propósito de la vida. Serán desafiados por aquellos que no creen en Dios y por quienes tienden a burlarse de la fe de aquellos que sí creen. No es suficiente, decirle a tus hijos qué hacer y qué no hacer. Este pasaje llama a todos los padres a una meta más profunda. Debes enseñar a tus hijos a cómo pensar sobre todas las cosas de una manera cristocéntrica. Ahora bien, si nuestros hijos van a pensar de esta forma sobre ellos mismos y sobre la vida, necesitan estar dispuestos a someterse a la sabiduría de alguien más grande. Admitamos nuevamente que esto no es natural para nuestros hijos, así como no es natural para nosotros. Lo que sí es natural para nuestros hijos es pensar que ellos tienen la razón y que ellos saben lo que es mejor. Es natural que ellos se resistan a reconocer y someterse a una sabiduría mayor. Así que, una vez más, somos confrontados por el hecho de que, como padres, no tenemos poder para convertir a nuestros hijos en discípulos de Jesucristo. Ellos se convertirán en discípulos de Jesús si solo son rescatados por su gracia. Como padres somos llamados a participar diariamente en lo que es imposible que nosotros produzcamos. Y si tristemente pensamos que tenemos el poder de producirlo, invariablemente terminaremos haciendo cosas malas. Esto es precisamente en donde las promesas de este pasaje son tan alentadoras. Quizá estás pensando, ¿cómo puedo despertar cada mañana y hacer lo imposible sin sentirme exhausto y desanimado? El resto del pasaje contesta esa pregunta. Nuestro pasaje deja muy claro que Jesús nunca te llamará a esta enorme tarea sin también bendecirte con sus promesas. Si tú comprendes y adoptas sus promesas, entonces puedes entregarte a participar en lo que es imposible que produzcas, sin tener desánimo o ansiedad en tu corazón. De hecho, los padres amorosos, fieles e impulsados por la gracia solo florecen en el campo de un corazón descansado. Las promesas por Jesús no son solo promesas, sino recordatorios de la inquebrantable identidad de cada uno de sus hijos. Las dos promesas que se nos presentan aquí están diseñadas para recordarte de lo que el Padre Celestial ha llegado a hacer para ti por gracia. Estas promesas te definen no solo lo que Dios es, sino quién eres tú como su hijo. Como verás, tu descanso como padre nunca estará en el éxito de lo que has hecho o de lo que tus hijos hacen, porque siempre existirá cierto grado de lucha, debilidad y fracaso. No, el descanso que necesitas se encuentra en aquel que te envió y en lo que Él desea hacer siempre en aquellos que envía para que lo representen. Si buscas el descanso en lo horizontal, siempre terminarás decepcionado. Habrá días cuando podrás ver el fruto de tu labor en la vida de tus hijos. Habrá días en donde parecerá que no has logrado nada. Es por eso que las palabras que consideremos son muy importantes. Jesús no comienza su comisión llamándonos a algo, sino confrontándonos con estas palabras. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Vaya, permite que tu corazón absorba esta verdad. Estas palabras te dicen que es imposible estar en alguna situación, en algún lugar, en alguna circunstancia o en alguna relación, en cualquier momento dado, que no esté gobernada por Cristo el Rey. Permite que eso penetre en la forma en que piensas sobre criar a tus hijos. No existe momento ni lugar en donde te encuentres en una situación con tus hijos que no esté bajo el control sabio, cuidadoso y poderoso de aquel que te envió. Sí habrá momentos cuando perderás el control y habrá momentos que parecen salirse de control, pero nunca un instante de la crianza existirá fuera del control del Rey que te ha enviado. Puedes descansar cuando no comprendas lo que esté sucediendo, porque aquel que te envió nunca se confunde o se sorprende. Puedes descansar en medio de los misterios de la crianza, porque sabes que aquel a quien representas conoce todos los misterios. Puedes descansar cuando tu autoridad parece débil, porque sabes que aquel a quien sirves tiene la autoridad que nunca puede debilitarse o ser vencida. Y he aquí la razón del por qué te dice esto. Él quiere que sepas que está ejerciendo su autoridad para el beneficio y el éxito de la misión a la que te ha llamado. Tu éxito como padre no descansa en tus hombros, sino en los suyos. El fruto de tu trabajo como padre no descansa en tu autoridad, sino en la suya. Tu Señor no solo te llama a esta enorme tarea de crianza, sino también te bendice con el poder, la gloria,
la habilidad transformadora de su inmovible gobierno. Cuando tu gobierno parezca débil, puedes descansar en la realidad de que tu gobierno al favor tuyo nunca es débil, el de Jesús. Por eso, pero eso no es todo. Jesús termina su llamado con estas palabras: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Deja de leer en este momento y maravíllate en estas palabras. El Padre, quien te envía a extender sus brazos de gracia a tus hijos, te acompaña. Nunca se pensaría en enviarnos por nuestra propia cuenta. Nunca podría mirar desde la distancia mientras caminamos, trabajamos y luchamos. Nunca podría permanecer quieto mientras nos asigna la tarea más difícil, más larga y más extenuante que cualquier humano podría tener. No cuando tu Padre te envía, Él te acompaña. Esto significa que en cada momento cuando estás criando a tus hijos, estás siendo criado tú mismo. En cada momento en que eres llamado a dar gracias, se te está dando gracia. En cada momento en que estás rescatando y protegiendo a tus hijos, tú estás siendo rescatado y protegido. En cada momento en el que te sientes solo, no lo estás porque Él te acompaña en todo lugar. Es imposible que tu labor en la crianza de tus hijos salga de la luz de su presencia. Él nunca se olvida de ti, nunca te da la espalda, nunca se aleja por algún momento, nunca favorece a alguien más por encima de ti, nunca se enoja y rehúsa estar contigo, nunca se vuelve cínico, nunca se rendirá y nunca renunciará. Él está tierna, paciente, fiel y eternamente contigo. Puedes confiar en su cuidado, puedes descansar en su presencia. Así que tu esperanza como padre no se encuentra en tu poder, tu sabiduría, tu carácter, tu experiencia o tu éxito, sino solo en esta cosa, la presencia de tu Señor. El Creador, Salvador, Todopoderoso, Rey y Soberano está contigo. Permite que tu corazón descanse. No estás en el drama de la crianza, solo tu potencial es mucho mayor que el tamaño de tus debilidades, porque aquel que no tiene debilidades está contigo y Él hace su mejor trabajo a través de aquellos que admiten que son débiles, pero a pesar de ello atienden su llamado. La Gran Comisión sintetiza tu llamado como padre y sus promesas te recuerdan en dónde puedes encontrar ayuda y esperanza. Permíteme sugerirte lo que significa, usando términos prácticos de la vida diaria con tus hijos, al tener esperanza en las dos realidades redentoras, promesas de la Gran Comisión. No serás castigado por tu fracaso. Fracasarás como padre. No siempre reaccionarás adecuadamente, no siempre dirás lo correcto y no siempre desearás lo que es mejor. Es importante recordar que aquel que te envió es también tu Salvador y su cruz significa que no debes esconderte avergonzado ni debe paralizarte la culpa porque Jesús pagó la pena de cada momento en el que fracasas como padre. Debido a que no tienes que temer la ira de Dios en los momentos de fracaso, puedes acudir a Él y recibir su perdón y ayuda. Descansar en el consuelo del perdón de Dios te permite apropiarte de tus debilidades y confesarlas no solo a Dios, sino también a tus hijos. Eres bienvenido por la gracia a un nuevo comienzo. Debido a que tu Salvador siempre está contigo, su gracia también lo está. Esto significa que quedas libre de vivir con el remordimiento de las cosas que has hecho mal. Él te invita a confesar tus fracasos y a seguir adelante con la libertad y el gozo de su perdón. Incluida en su perdón se encuentra la promesa de un nuevo comienzo. Como verás, Él ha quitado la carga de la pena de tus pecados para que puedas acudir a Él, no solo por su perdón, sino también por su ayuda. En su ayuda está la promesa de que realmente puedes aprender, cambiar y crecer. Su gracia te permite dejar el pasado atrás y comprometerte con un nuevo y mejor presente. Aquel que trabajó para perdonarte ahora trabaja para enseñarte y madurarte. Mejores días de crianza en el futuro son posibles por su gracia transformadora. No estás abandonado con tus recursos limitados. Lo sé porque he estado allí. Existen días de crianza cuando sientes que no tienes sabiduría y has perdido la mayoría de tus fuerzas. Existen momentos que no sabes qué hacer. Hay momentos en los que sí sabes qué hacer, pero parece que no tienes la voluntad interior ni la fuerza exterior para hacerlo. A veces te sientes exhausto, incluso antes de comenzar el día, y en ocasiones vas a la cama desalentado y sin ánimos de continuar. Existen momentos en los que tus hijos te dejan abandonado, acabado,
o que haces cosas de las que no te enorgulleces. En esos momentos, cuando tu debilidad es muy evidente, es muy importante conocer que Dios no te ha abandonado a tus límites de justicia, sabiduría y fuerzas. Él conocía exactamente lo que estás llamado y te exigiría, así que eligió estar contigo. Debido a que Él está contigo, su poder te capacita, su sabiduría puede dirigirte y su carácter puede restringirte y darte dirección. Dios conoce la condición de aquellos a quienes envía, así que siempre obra lo que solo Él es capaz de obrar en ellos y a través de ellos. Tu potencial como padre es mucho más grande que tus recursos personales e independientes. Dios te bendice con la sabiduría de su palabra en el presente. Dios te ha bendecido con el más maravilloso compendio de verdadera sabiduría, esperanza diaria y guía práctica para el día a día. ¿En dónde encontramos esto? En tu Biblia, su palabra. Ahora bien, para sondear las profundidades de su palabra existe algo que debes considerar. La Biblia te presenta la gran historia explicativa, la historia de la redención. Esta es la historia que necesitas conocer y comprender para que tu historia como padre y la historia de tus hijos cobren sentido. Por gracia, Dios ha entretejido tu historia y la historia de tus hijos en la historia de la redención. Así que debes criar hijos que crezcan pensando, haciendo y deseando lo correcto porque siempre piensan en su identidad y propósito desde la perspectiva de la historia de la redención de Dios. La crianza cristiana busca crear hijos que vivan con una mentalidad de la historia de Dios. La tarea que Dios te ha dado no es solo crear hijos que conozcan lo que Dios dice que está bien y lo que Él dice que está mal, sino que también se preparen para pensar y vivir bíblicamente. Enseñar a tus hijos a pensar en una forma bíblica se encuentra justo en el centro de lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que Él te ha bendecido con el maravilloso regalo de su palabra. No es que tu Biblia sea exhaustiva o que aborde cada tema o detalle. De lo contrario, se necesitaría un camión para transportarla al servicio dominical. Pero tu Biblia es comprensiva, te da sabiduría para lidiar con todo lo que enfrentas en la vida. La mejor forma de celebrar el regalo de la palabra de Dios como Padre y para adentrarte en las profundidades de su sabiduría es tomar tiempo para meditar en ella diariamente. No tienes por qué llevar el peso de la lucha de tus hijos en tus hombros cada mañana. Cada día te recuerda esta verdad. La lucha de tus hijos no descansa sobre tus hombros, sino en los hombros de aquel que te envió. Él tiene el poder de hacerlo porque tú nunca podrías hacer lo que tú nunca podrías hacer, perdón. A diferencia de nosotros, Él nunca es débil o se preocupa. Nunca se pierde en su propio enojo o desánimo. A diferencia de nosotros, Él nunca mira hacia atrás y se arrepiente de lo que ha hecho. Siempre hace lo que es bueno, justo, sabio, amable, amoroso y correcto. Él ama más a nuestros hijos de lo que nosotros jamás podremos amarlos. Tanto así que murió para que tuvieran todo lo que necesitan para llegar a ser lo que deben ser y vivan como fueron creados para vivir. Afortunadamente los hombros del gran Padre Celestial son tan grandes que pueden cargar lo que nuestros pequeños hombros no pueden. Él voluntariamente lleva la carga que nos abruma e incapacitaría. Dios nunca cerrará sus oídos a tu clamor por ayuda. El Salmo 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 5:7 habla de depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Jesús ofreció esta invitación. Venga a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible, humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11:28-30. La crianza de los hijos es difícil. Expondrá tus debilidades y desafiará tu fe. Existirán momentos en los que no te sentirás bien por lo que acabas de decir o hacer. Habrá momentos en los que tu trabajo con tus hijos parecerá más fácil que provechoso. Pero las buenas nuevas del Evangelio son que no debes esconder tu lucha. No tienes que actuar como si todo estuviera bien. No eres bienvenido por la gracia a clamar pidiendo ayuda. Corres a Dios en tu necesidad y tienes la seguridad de que no solo serás desechado, sino también estás seguro de que tu Padre Celestial prestará atención a tu clamor. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18.
La debilidad no es una maldición, es una bendición. Debido a que todos queremos ser independientemente fuertes, tendemos a odiar ser débiles. Odiamos sentir que no estamos preparados. No nos gusta no saber qué hacer a continuación. No es difícil reconocer que cometimos un error. Tendemos a tener miedo de confesar que estamos llegando a nuestro límite. Es difícil estar en el fondo de la piscina y no tener la confianza de tu capacidad para nadar. Pero para los hijos de Dios, la debilidad pierde su terror porque la fuente de nuestro descanso no está en nuestra fuerza, sino en la fuerza de nuestro Padre. Es liberador poder enfrentar nuestra incapacidad sin vergüenza o pánico, pero eso es justo lo que la gracia de Dios nos permite hacer. Pero hay otra cosa. Dios expondrá tus debilidades para que acudas a Él, encuentres su ayuda en tu tiempo de necesidad y crezcas en la confianza de su presencia, poder y provisión. Pablo lo dice de esta manera, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, 2 Corintios 11:9. No son tus debilidades las que deberías temer, sino tu ilusión de fuerza. Las ilusiones de fuerza dependiente son una maldición porque te dicen que tienes un poder que realmente no tienes e impiden que descanses en el poder que es tuyo, en la presencia y gracia de aquel que te llamó para ser su representante en la vida de tus hijos. El éxito se basa en la fidelidad, no en los resultados. No debes temer ser juzgado por Dios por los resultados que has producido. No estás manufacturando trofeos, estás creando hijos. Como hemos considerado anteriormente, no tienes ningún poder para transformar a tus hijos de lo que son a lo que deben ser. No importa cuán justamente actúes con los hijos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Si ellos no interactúan con Dios, no serán lo que se supone que sean ni vivirán como fueron diseñados para vivir. No puedes hacer que tus hijos amen, crean, se sometan, respeten, confiesen, perdonen, sirvan, hablen la verdad, sean puros de corazón y adoren a Dios. Solo Dios puede hacer estas cosas. Él nunca te llamará a producir algo que tú no puedes producir. No, Él simplemente te llama a ser fiel, a hacer el bien a tus hijos día tras día, sabiendo que los resultados están en sus infinitamente poderosas manos. Realmente es cierto que la buena, piadosa y transformadora crianza florece mejor en el campo de un corazón en reposo. Padre, ¿está tu corazón en reposo? ¿Está la crianza de tus hijos siendo fortalecida por la confianza? ¿O la preocupación acecha tu corazón? ¿Tienes razones para descansar? ¿Has sido enviado? Pero aquel que te envió te acompaña para que tengas todo lo que necesitas para lograr hacer lo que te ha llamado a hacer. Lucha contra la declaración de que tu tarea es demasiado grande. Lucha contra el sentimiento de que estás solo. Medita y celebra su poder y presencia. Haz aquellos para lo que has sido elegido con valor y esperanza. Fin del capítulo.